Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea, un episodio más. A ver si Felipe nos dice qué número de episodio es, porque estamos cumpliendo 5 años y estoy viendo que Behind the Songs de nuestros compañeros de Jesús Martínez y Gerardo Ortega lleva el número 201 de capítulos. 221. Y nosotros llevamos el 221, miren nada más. Les ganamos a los buenos amigos Jesús Martínez y Gerardo Ortega. Los dos cumplimos 5 años esta semana y los dos cumplimos 5 años en Resiliencia en Línea, los dos programas me refiero, aunque es todo un equipo de trabajo, claro, en donde están desde luego Felipe mismo, quien hoy generó una imagen por inteligencia artificial. Ya saben, los jóvenes generando inteligencia artificial o imágenes o canciones o ya cualquier contenido apoyados en la inteligencia artificial. Me llama la atención que dice que sí, se puede generar esto a través de WhatsApp con tu teléfono, pero hay que dar los créditos a WhatsApp. En fin, cosas que a mí me sorprenden y bueno, que voy un paso, 2 pasos o 20 pasos atrás mientras ellos van esos 20 pasos adelante, pero se generó con mucho cariño esa imagen y se genera con mucho cariño cada uno de los programas que hemos hecho durante estos 5 años. Les agradecemos mucho su compañía desde esos 5 años. Hay personas que nos han acompañado desde un principio y una de estas personas es Matilde Pérez Bravo, a quien le mandamos un saludo muy cariñoso también, porque ha estado fiel como uno de nuestros espectadoras. Les agradecemos mucho a todos ustedes el que nos puedan estar acompañando y escuchando los mensajes que les transmitimos. A Carla, que recientemente se sumó, que ya empezó a hacer sus primeros contenidos. Esperemos que sea el principio de muchos contenidos que nos pueda estar generando para esta plataforma Código Libre. A Jaime, donde quiera que esté, también le mandamos saludos. A Edith Barragán, que nos ha apoyado desde siempre en este programa con guiones que ha desarrollado para compartirlos con ustedes, y si de repente no lo han visto últimamente es porque nos abocamos últimamente, en últimos tiempos, a estar platicándoles sobre agenda política, y como es un asunto de decir a título personal lo que pensamos, bueno, no quisiéramos comprometer a los compañeros con posiciones políticas sobre lo que se puede estar diciendo de la agenda pública nacional. Llevamos 5 años con esa, precisamente haciendo presencia en esa agenda pública. Me parece que en este programa, si algo hacemos, entre otras líneas temáticas, es estar analizando los procesos sociales, y con procesos sociales entonces incluimos todo tipo de proceso económico, proceso político, proceso social propiamente de las sociedades. Básicamente los contenidos artísticos o los contenidos de otra índole, bueno, ya lo están cubriendo otros compañeros que también están sumados a esta plataforma, ya sea a través de programas en vivo que se quedan aquí colgados, o ya sea por medio de sus podcasts. Todos son una familia, todos somos una familia en Código Libre, y estamos contentos por esos 5 años. Espero que sean los primeros 5 de muchos más, que siga así este trabajo. Y también dale por ahí unos saludos a quien últimamente se ha vuelto un seguidor regular con nosotros, Leif Ferreira, también le mandamos saludos. Y claro, también podemos estar mencionando otras personas más, no quisiera que se me escaparan nombres, así que vamos a dejarlo así. Les agradecemos mucho a nuestros colaboradores que han estado desde un principio y a la fecha. Cada vez que los invitamos, con gusto atienden la invitación y vienen muy muy gustosos, y también con la convicción de que podemos estar generando conocimiento y estar generando puntos de vista, opiniones desde un espacio local, no desde los grandes medios y no desde el nivel nacional, sino que desde el nivel local, como es este programa, también podemos estar emitiendo puntos de vista
contenidos, me parece que de mucha calidad, y si algo también me emociona y que lo siento como un compromiso importante, fuerte, es que Código Libre es sí un canal pequeño, pero se lo toman muy en serio desde la producción, Felipe, Carla, Jaime en su momento, Gerardo Ortega, no se diga, tomándose muy en serio la calidad de este programa. Me parece que la imagen que transmiten es fresca, es agradable, gusta a fin de cuentas la selección de música que hacen, no tanto selección de música del programa que llevan Gerardo y Jesús, sino la selección de temas musicales que usan para las promocionales del mismo Código Libre, y sus programas son muy bien seleccionados, muy bien atinados, muy bien electos precisamente para deleite de ustedes. Las imágenes, todo el asunto visual que también trabajan ellos, también lo hacen con mucha calidad, y en ese sentido pues sí, también desde luego nos sentimos comprometidos con tratar de transmitirles contenidos de calidad, sobre todo para ustedes, tratando de compartir con ustedes precisamente todo esto que pensamos, hacemos todos los días, a fin de cuentas resumidos en un solo día, en un solo programa o en un solo episodio, en este caso con el episodio 221 de Resiliencia en Línea. Nos da mucho gusto. Y entonces les tenemos hoy, a propósito de los temas que hemos estado abordando, lo último que se ha dado en esta semana. Vamos semana a semana comentando los sucesos, vamos de adelante hacia atrás por lo último que ha sucedido, que ha acontecido. Bueno, también no vivimos al día a día la noticia, digamos, minuto a minuto, porque no somos periodistas. Es importante aclararlo, insistir en aclararlo. Entonces no vivimos propiamente de estar generando la noticia, sino de estar generando opiniones, y las opiniones son varias de las veces a partir de hechos que ya sucedieron hace unas horas o hace un día o hace una semana, pero que es importante de estar reflexionando, porque tiene que ver con una reflexión nacional, tiene que ver con una reflexión de cómo queremos vernos como nación, como país, y estamos justamente en esa elaboración de nuestra identidad nacional. A fin de cuentas también, no sé si lo asumimos, es importante asumirlo, que lo que estamos viviendo en últimos años, en últimas fechas, tan solo que vivimos en este último año 2024, se suma finalmente también a una identidad nacional. Una identidad nacional de la cual puede ser que estén preocupados en algunos otros sectores, en algunos otros puntos del mundo. Preocupados, ¿por qué? Porque México está dando, me parece, a fin de cuentas, un ejemplo importante de cómo llevar una revolución, como que la queríamos llamar, una transformación o unos cambios estructurales, si también se le puede decir así. Y además en Santa Paz, en cuanto a los cambios mismos, las transformaciones mismas, sabemos y estamos conscientes que nuestro país lamentablemente vive o pasa por una serie de hechos violentos, productos de la delincuencia organizada, lamentable, y lo que está pasando en Sinaloa, en territorio de Sinaloa, pero también sucede en otros territorios de México, y esperemos que se siga trabajando en ello para abatir precisamente, como se ha dicho, las causas de lo que provoca toda esa violencia. Pero hablando de las reformas estructurales, de las transformaciones importantes, políticamente hablando, pues esas sí han sido en armonía, en paz, sí con alteraciones, sí con los ánimos exacerbados, pero sin recurrir a la violencia directamente, a las confrontaciones directas, a los estallidos sociales, y tampoco estar incurriendo en crisis financieras, crisis económicas, como sucedía cada vez que terminaba un sexenio. Me parece que esto también es importante y llama la atención. Yo creo que en México, estoy seguro de que México en el mundo está llamando la atención de a ver qué están haciendo los mexicanos. La semana pasada decíamos pinches mexicanos. ¿Qué están haciendo los pinches mexicanos que lo están haciendo en general en Santa Paz? Esos cambios, insisto, esos cambios estructurales para una nación distinta, no necesariamente voy a decir que mejor, pero es una nación distinta que se organiza de manera distinta. Y lo último es hacer una gran reforma
al sistema de justicia o al poder judicial también en paz, con el derecho que tienen en este caso quienes se oponían a la reforma judicial, con el derecho a protestar. Lo hicieron con fuerza, también hay que decirlo, pero lo hicieron también, hay que decirlo, dentro de los marcos legales y de los marcos de una paz social que nos merecemos todos. A fin de cuentas, por eso participamos en procesos electorales como el 2 de junio, para que se haga valer nuestro voto, se haga valer el cómo pensamos en su mayoría los mexicanos, y una mayoría decidió por dar sus votos como ya los conocemos a fin de cuentas. Y ahora habría que hacerlos valer, y una mayoría quisimos esa transformación en este poder judicial, y en eso estamos. Este proceso no ha terminado, vamos a estar comentando en ello precisamente, pero estamos haciéndolo de una manera en lo que cabe civilizada. La televisión, los analistas de esas televisoras, los analistas de los portales de noticias también de izquierda, de derecha, lo han hecho, es defendiendo cada uno sus posturas, y hasta ahí nada más, digamos, hablando a veces fuerte, a veces a favor, en contra, a veces hay fuego amigo en ambas partes. Pregúntenle al PAN y Yunes, por ejemplo, Miguel Ángel Yunes, ahí echando fuego desde la posición amiga, y votando a favor de la reforma judicial. Pero bueno, todo dentro del marco institucional. No estoy diciendo constitucional, en este caso institucional, respetando las instituciones, respetando la figura presidencial, respetando la figura del poder judicial, respetando la figura del poder legislativo, en fin, todo en ese sentido es que digo en santa paz. A pesar de que de repente vemos imágenes un tanto levantadas de tono, digamos, pero en general sin violencia y sin estallido social. Esta oposición, precisamente hablando de la reforma judicial, bueno, primero que nada también comentar que se promulgó, como ya sabemos, eso ya está hecho y dicho mucho, se promulgó este fin de semana. Llama la atención que se haya hecho con celeridad. La semana pasada todavía quienes estamos a favor de la reforma judicial, la verdad es que yo sí soy uno de los que se tronaba los dedos pensando nos falta un voto y ese voto se dio, y la verdad es que de dónde iba a venir el voto pudo haber venido de cualquier persona de la oposición, priista, panista, los senadores que quedan del PRD, Jesús Zambrano, por ejemplo, el expresidente de lo que fue el PRD, pudo haber venido de donde quiera, porque a fin de cuentas solo hacía falta un voto. Tal parece que ese voto se aseguró con Miguel Ángel Yunes, y se tenía un plan B en caso de que fallara ese voto, con el también senador de Movimiento Ciudadano que se ausentó de manera extraña, con una justificación extraña. Bueno, a fin de cuentas ese voto fue de ellos dos, pero pudo haber sido de cualquier otro de los 43 senadores que tiene la oposición, porque en este caso Morena se iba a asegurar de tenerlo. A fin de cuentas el traidor le tocó aguantar vara, digamos, a Miguel Ángel Yunes, pero pudo haber sido cualquiera, digamos, y tuvo que aguantar vara, porque vaya que se le echaron encima a sus propios compañeros, la televisión se les echó encima, llamándolo así de traidores. Incluso el propio PAN está amenazando de que los va a expulsar. Ya hubo una comisión por ahí que está proponiendo que se expulse. Yo insisto que hay que esperar a ver que efectivamente se concrete esa expulsión, porque en todo caso de 43 senadores de oposición, pues se quedarían con 42 y ya no habría manera de echar para atrás cualquier tipo de iniciativa que venga de la presidencia o que venga de Morena. Tienen que estar cohesionados, digamos. Quizás sí se puede expulsar a Miguel Ángel Yunes del PAN, pero no quiere decir que salga de la oposición. Quizás se quede como independiente, como en estos momentos está
Malio Fabio Beltrones, que se enojó con el PRI, que lo expulsaron del PRI, pero no salió de las filas de la oposición. Eso de repente es como que también acuerdos a lo interior de ellos, diciendo vamos a hacer que te expulsamos, así me lo imagino, pero vas a seguir siendo oposición y vas a seguir votando con nosotros. Y Malio Fabio Beltrones, desde luego que votó con esa oposición, aunque se dice por ahora independiente. Quizá queda así Miguel Ángel Yunes también en una circunstancia de independiente, o quizá lo absorba el PRI, o quizá lo absorba Movimiento Ciudadano, si es que va a continuar en la oposición, pero tal parece que al menos Morena no lo quiere en sus filas, precisamente por todo lo que se conoce de él y de la familia Yunes. Desde siempre en este programa hemos también resaltado el asunto del pragmatismo. Hay periodistas pro Cuarta Transformación, pro López Obrador, que están indignados porque se recurrió al voto de Yunes, de la familia Yunes, pese a sus escándalos de corrupción. Pero también ha habido otros momentos en donde la oposición o la Cuarta Transformación han sido prácticos, pragmáticos. Por ejemplo, Lili Téllez, la senadora y ahora diputada Lili Téllez, fueron pragmáticos. La Cuarta T también fue pragmática y sumó a Lili Téllez, y si bien ahora están arrepentidos, bueno, es parte de la vida política precisamente, de los manejos políticos que tienen los partidos políticos para estar asegurando escaños, estar asegurando votos, votaciones, y a veces sí se les salen, se abandonan, digamos, ese acuerdo, ese acuerdo seguramente muchas veces verbal, se olvidan de él y se cambian de bando, como ha sucedido con Lili Téllez o Germán Martínez, que también era panista y aparentemente se había mudado a Morena. De hecho se le dio un puesto en el gabinete federal con López Obrador, y después renuncia al movimiento, a la Cuarta Transformación, y se vuelve a sumar a la oposición sin ser todavía incorporado al panismo. Él también se dice independiente, de un bloque independiente. Por ahí hay un bloque de, no sé, 15 senadores que se decían independientes, pero finalmente son de oposición, su discurso es de oposición. A fin de cuentas, volvemos al asunto del pragmatismo político. Hay personas que no les gusta este pragmatismo, y es cuando se dice todos son iguales, cuando se recurre al todos son iguales, todos los partidos políticos son iguales. Pues no, es respetable, yo lo veo como pragmatismo. Por ahí nos llegó a contar una historia una diputada local aquí en Michoacán, muy conocida en la región, en el estado. Son dos hermanas. Comentaban, una recién llegada al Congreso local de Michoacán, la otra ya con más trayectoria. La que ya tenía más trayectoria le pidió a la hermana recién incorporada a la vida política que mantuviera en un solo sitio, en el Congreso en este caso de Michoacán, en un solo sitio a varios diputados que tenía ahí, digamos, también amarrados para una votación que se tenía que dar, que no se fueran a ir, como decimos, no se vayan a ir. Y la diputada esta de reciente incorporación a la vida política decía, no, pero oye, esta forma de hacer política no me gusta. Y le dice la hermana con más trayectoria, oye, ¿quieres que mejoren las condiciones de vida para la población? Sí. ¿Quieres que haya presupuesto público para los programas sociales? Sí. ¿Quieres que se desarrolle Michoacán? Sí. Bueno, entonces retén a esos 15 diputados y que no se te vayan. Bueno, a fin de cuentas de eso se trata la vida política, de ser pragmáticos, y si no somos capaces de ser pragmáticos, me parece, entonces quizá nos estamos equivocando de profesión, porque si se vale ser idealistas. De hecho, más que idealistas, cada partido político y cada figura, cada personaje en la vida pública, pues tiene sus ideales, tiene su ideología, y en función de ello se acerca a Morena o al PAN o al PRI. Pero también hay que ser pragmáticos, hay que ser muy prácticos en las decisiones y en las fórmulas o en las estrategias que se asumen. Y a veces hay que estar negociando por el bien común, hay que estar negociando con ciertos personajes o con ciertas circunstancias, todo desde luego con sus límites.
Y aquí le daría la razón a quienes critican este acuerdo con los Yunes, que se excedieron límites. Bueno, es una familia de dudosa calidad moral y bueno, se vale criticar esa posición, aunque están siendo muy críticos en esta postura. Ahorita retomamos ese punto. A fin de cuentas se contaba con ese voto para que se diera la reforma judicial la semana pasada, y en la madrugada de haber sido aprobada la reforma judicial, en esa misma madrugada ya se estaba legislando en los congresos. El primero fue Oaxaca y así continuaron, y en ese mismo día ya había una cuenta de 17 entidades federativas que habían aprobado la reforma judicial, precisamente para que se pudiera promulgar, y tal parece que lo que quería López Obrador, y no voy a dudar tampoco que fue López Obrador quien lo quiso así, tener lista la reforma judicial para promulgarla el fin de semana con el grito de independencia, porque es muy simbólico. Hace 200 años, poco más de 200 años, se dio el grito de independencia de México, y ahora con esta nueva conmemoración, esta última conmemoración de 2024, pues qué mejor que celebrarla con la reforma judicial, con la cual precisamente se cambian las reglas de un poder judicial que se ha dado mucho que desear. Y el último capítulo, por si tenemos dudas de este poder judicial, de su moralidad, al menos como estaba funcionando, pues los ministros redujeron la edad para jubilarse. Estos ministros que ya para el siguiente año varios de ellos se van a ir, ya no van a estar, precisamente por la reforma judicial, y precisamente porque esta nueva reforma judicial pues ya es constitucional a partir de que se promulga este fin de semana. Ya es constitucional, ya no es si están de acuerdo o no con una iniciativa de reforma, no, esto ya es por norma constitucional. Y estos señores, a través del Consejo de la Judicatura de la Federación, encabezado por quien creen, por Norma Piña, aprobó que jueces y magistrados federales puedan recibir su pensión complementaria con el propósito de que puedan reclamar antes de que se entre en vigor la nueva reforma al Poder Judicial, y reducen la edad de 65 años a 55 años, cuando la mayoría de los mexicanos tienen que esperar hasta los 65 años o a los 60 años mínimo con su jubilación, si se jubilan a los 60 años lo pueden hacer, pero con una pensión castigada un tanto, tienen que esperar a los 65 años para recibirla completa. Y estos señores, aprovechando su poder, que nadie se tiene que meter con sus decisiones, se reducen la edad de 65 a 55 años. Y bueno, eso es a todas luces una inmoralidad. Pero bueno, pongamos que estamos dispuestos a que nos cueste, que tenga un costo económico en este caso, a fin de cuentas de que las cosas queden en paz. No he visto a Claudia Sheinbaum protestando por ello como nueva presidenta casi en funciones. No vi a López Obrador tampoco reclamando este punto. Quizá están haciendo eso, precisamente siendo pragmáticos y decir, bueno, lo último que nos va a costar, y para que estén tranquilos estos señores y ya todos nos vayamos en paz e inicie este nuevo gobierno en paz a partir del 1 de octubre. Vamos a dejar que se reduzca la edad para jubilarse para estos magistrados y jueces federales que se van a ir ya. Para el siguiente año empieza la renovación de todos ellos a nivel federal, de todos ellos que no son tantos, son 1,000, la cuenta te parece que de 1,654 jueces, magistrados y ministros del orden federal, y en todo caso no más de 1,800, no más de 2,000 de estos cargos públicos que se van a ir, y eso nos cuesta, en este caso nos cuesta económicamente, como nos ha costado durante muchos años ya todo este sistema judicial. Pero bueno, precisamente los cambios vienen porque uno de los cambios importantes es que ahora sí ya ninguno de ellos va a poder ganar más de lo que gana el presidente, y el presidente no sé en cuánto andará en estos momentos, pero menos de 150,000 pesos al mes creo que sí anda, cuando tenemos magistrados, jueces federales, en este caso ganando más de 200,000 pesos al mes,
eso a fin de cuentas se acaba. Pero se asumen como una resistencia esta Suprema Corte de Justicia, este Poder Judicial se asume como una última línea de defensa. ¿A qué? A la oposición, al status quo que todavía tiene algunos sitios donde pueda albergarse, y uno de esos sitios era precisamente el Poder Judicial, y se asumen entonces como la última línea de defensa. Válido, pero se está agotando, se les agotan los espacios públicos precisamente para que ahora sí salgan de esa vida pública mexicana que se está transformando a pesar de ellos mismos. Lo último que también se sabe es que hoy se sabe que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio entrada a una consulta para saber si van a poder aceptar la controversia en contra de esta reforma judicial. Lo ha venido diciendo la misma ministra Norma Piña, que ya le preguntó, ya le dijo a sus compañeros ministros que valoren si hay posibilidades de impugnar esta reforma judicial, que ya es constitucional. Y hoy ya se le dio entrada. Hay unas impugnaciones, desde luego, como era de esperarse, de jueces federales, magistrados federales, por esta reforma judicial. Y hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que le da entrada a manera de consulta. Como siempre, no sabemos a bien estos términos legales, mejor que nos los expliquen ellos, pero lo que va a pasar es que se va a consultar directamente en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, antes de que lo pueda estar analizando un comité en lo corto, digamos. Lo van a estar, eso sí, se lo turnaron a este ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, y lo va a exponer directamente en pleno del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia, para ver si lo pueden impugnar o no, si vale la pena la impugnación o no. Pues depende de ellos si ya se detiene este asunto, si ya aceptan que ya es constitucional, que ya al poder que le toca, al poder legislativo, a quien le toca legislar, emitir leyes o modificar la Constitución, aceptar que ya hizo su trabajo y que ya volvió constitucional esta reforma judicial. O vamos a ver si dan todavía más la batalla. Mientras tanto, parece ser que todavía lo quieren hacer. Hoy al menos lo están consultando con sus conciencias de si es posible o no. Y para apuntalar esto, invitaron esta semana también, a principios de semana también a Zedillo a que, órale, échate unas palabras de apoyo al Poder Judicial. Tú que eres un demócrata, un señor que además pues los jóvenes ya no lo ubican tanto, ¿no? Porque fue presidente hasta el año 2000, hace más de 20 años, hace ya 24 años que dejó de ser presidente. Ya para los jóvenes eso ya es historia, y para las personas que lo conocemos, los que ya somos más viejos, que sí lo conocemos, pongamos que le aceptamos que dio pasos para precisamente transitar hacia la democracia. Se habló hacia finales de los años 90, a principios de los años 2000, sobre todo con el triunfo del PAN con Vicente Fox en el año 2000, que se estaba hablando de una transición democrática, y que esas bases de transición democrática las dio Zedillo, porque fue en su sexenio, en todo caso, cuando se acabó el priismo. Cuando además en la Ciudad de México, antes departamento del Distrito Federal, se permitió que los ciudadanos, los citadinos de la Ciudad de México, los chilangos, pudieran votar por primera vez por su jefe de gobierno. Y ahí fue que quedó precisamente Cuauhtémoc Cárdenas como primer gobernante en la Ciudad de México, y además de izquierda, votado por la población, los chilangos, y además de izquierda. Y ahí empezó una nueva fase también para la izquierda, empezó a fortalecerse como gobierno, a mostrar buena calidad para gobernar, y de hecho desde el 97 y a la fecha que gobierna la izquierda en la Ciudad de México, ahí tal parece que es muy difícil que regrese la derecha. Por momentos pareciera que metía un susto, sobre todo en el 2021,
pero en este 2024 ya se vio que la fuerza sigue estando en la izquierda en la Ciudad de México. Bueno, esas bases democratizadoras estuvieron en el sexenio de Zedillo, pero sí, en lo personal yo dudo de que él sea precisamente el demócrata, porque lo que hubo en esos años 90 durante su gobierno y lo que hubo años atrás en los 80 fue precisamente toda una presión social a punto de estallido social, precisamente para que el país se democratizara. Y el priismo a la vez estaba teniendo pérdidas importantes ya en el país. En los años 80 ya estaba teniendo pérdidas importantes de legitimidad. No se diga, en los años 80, esto desde luego es historia para los jóvenes también, pero en los años 80 hubo una crisis tal que se le llamó la década perdida. Del 82 al 88 no crecimos prácticamente respecto al PIB, hubo decrecimiento de hecho del PIB. Fuimos también, incluso algo inédito en esos momentos, declaramos públicamente al orden internacional que no podíamos seguir pagando la deuda internacional. Imagínense ustedes lo que era eso, decírselo al mundo, con los acreedores que tenían toda la intención de que se les siguiera pagando. En el 82 México se declara en imposible pagar su deuda internacional y se reestructura la deuda hasta el 88 con unos bonos llamados bonos Brady, y esa década completa se le llamó la década perdida. Hubo un momento de además de problemas sociales, de insatisfacción social, que llevó al triunfo en el 88 de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, precisamente de los primeros grandes escalabros del priismo. Y sabemos que el priismo se robó la elección del 88 y que Carlos Salinas de Gortari en ese momento se robó la elección, y entonces empezó a haber concesiones en el país, en diferentes partes del país. En León, Guanajuato, había perdido la alcaldía. En el 91 había perdido también el gobierno de Guanajuato, se lo quedó a la mala el gobierno priista, y tuvieron que nombrar un gobierno interino, y se lo dieron al PAN precisamente, y también le dieron al panismo el gobierno de Baja California Sur, Baja California Sur, si no me equivoco, fue el Baja California Sur, de las dos Baja Californias, también se lo dieron al panismo. Y lo que vemos es que empezó a haber concesiones porque ya la falta de legitimidad de parte del priismo ya se estaba agotando y había que dar entonces concesiones. Se quedaron con los puestos importantes como la presidencia en el 88, se siguieron quedando con entidades importantes como Guanajuato en un primer momento, aunque después permitieron ese gobierno interino. Y ese gobierno interino en el gobierno de Guanajuato a partir del 91 ya también permitió que Guanajuato desde entonces, ya que son 33 años gobernando por el panismo. Pero no es que necesariamente Zedillo haya sido el demócrata, sino que hubo una presión social. Una presión social también, recordemos que en los años 90 hubo una gran represión hacia los perredistas, hacia los entonces perredistas, que habían emergido como partido político en el 80 en los 90 precisamente, y precisamente por ello hubo una persecución política y represión y desapariciones de esta militancia perredista, que les costó cientos de desaparecidos a los perredistas. Ahora ya se les olvidó, lamentablemente. Yo lamento mucho en cómo acabó el PRD hasta pulverizarse, digamos, y lamento porque fue un proyecto de izquierda importante en los años 90, y la represión vino al menos del 94 al año 2000. ¿De quién? Pues de Ernesto Zedillo, quien ahora está queriendo dar clases de demócrata. Podemos ver que sí, efectivamente durante su gobierno se dieron unos planteamientos de democratización en el país, con el que Vicente Fox ganó en el 2000, pero no fue porque los priistas quisieran ser demócratas, sino porque venía una presión social importante, y porque además en el mundo también estaban diciendo: oye, ya haz algo ya con tu democracia, ya tu población ya no quiere seguir con este partido oficial, el PRI. Necesitamos cambios, y parte también de esa reestructuración de la deuda de los años 80, que se inició el pago nuevamente en el 89 con esos bonos Brady,
también implicó necesitamos que te democratices más. Y en esos años también hubo reforma al artículo 115 constitucional, con el cual se le dieron poderes a los municipios para que ellos también se hicieran cargo de su hacienda pública, por ejemplo, de su seguridad pública, de cobrar impuestos como el predial, es decir, momentos de concesiones y momentos que también aprovecharon, desde luego, claro, había que aprovechar el momento y empezaron a aprovecharlo los partidos, como especialmente el PAN, trataron de verse eficientes, lo hicieron muy bien en todo Guanajuato, creo yo, lo hicieron bien en municipios de Michoacán, donde gobernaba el panismo, como Uruapan, que también empezaron a gobernar desde el panismo. Necesitaban mostrarse eficientes como una alternativa real para la oposición al priismo, lo hicieron bien, y de ahí también surgieron hechos importantes, muy importantes para el país, de lo que se le llama tecnocratización, los gobiernos tecnócratas, pero desde los municipios. Todo un proceso, a fin de cuentas es un proceso social que vivió México, es un proceso político, administrativo que vivió México, y que no se lo debemos exclusivamente a las buenas intenciones de Ernesto Zedillo. Pero bueno, pongamos que Ernesto Zedillo permitió precisamente, no operó para quedarse una vez más con el gobierno federal, con la presidencia en el año 2000, aceptó que haya ganado Vicente Fox, y en este sentido hicieron muy bien su trabajo Vicente Fox y el panismo. Y es interesante también todo lo que sucedió en esos años, no podemos profundizar mucho, pero Vicente Fox también estuvo trabajando mucho para su propia candidatura. Entonces había sido presidente de Acción Nacional Felipe Calderón, y Felipe Calderón no quería que fuera Vicente Fox el candidato. Le gana la contienda interna a Vicente Fox, se vuelve candidato y se vuelve presidente de la República. Esas partes son muy interesantes para la vida nacional, y démonos cuenta entonces que es todo un proceso nacional, todo un proceso en donde no es que nos haya dado las concesiones Ernesto Zedillo, sino que a fin de cuentas luchamos por ello, y luchamos por ello, me refiero en términos de generación, en términos de sociedad, que estaban impugnando, impulsando un cambio de régimen. Y ese cambio de régimen también es cierto, primero fue el panismo, es decir, un partido de derecha, y a fin de cuentas PRI y PAN terminaron aliados, pero todo este proceso histórico desde el 88, 2000 y a la fecha dieron a que en el año 2018 finalmente se diera un cambio completamente de régimen, ahora sí un cambio distinto, desde un proyecto de izquierda con los resultados que ya vimos. Cada quien juzgará, les gustan o no los resultados del año 2018 a la fecha, pero lo que se ve es que la mayoría de mexicanos, casi 60%, votaron por la continuidad de esa transformación, de lo que se llama transformación, o de ese segundo piso de la transformación, ahora próximamente a días de ser encabezado por Claudia Sheinbaum, además por una mujer. Y en ese sentido también es interesante, también es significativo, muy significativo diría yo, que bueno, ya se hicieron las invitaciones a los diferentes líderes internacionales, y Estados Unidos Joe Biden decidió enviar a su esposa para que esté en la ceremonia de Claudia Sheinbaum como presidente electa, o presidente ya propiamente en funciones a partir del 1 de octubre. Significativo porque están mandando a un personaje importante, central, o no central quizá como el propio Joe Biden, o como el jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, pero sí a la esposa de Joe Biden, en representación del mismo Joe Biden, y además que sea una mujer. En este caso las símbolos importan, y ante la investidura de presidenta de una mujer en México, mandan a una mujer en representación del Estado norteamericano de Estados Unidos. Interesante estos simbolismos que se lanzan, y me parece que a fin de cuentas, y volvemos al asunto de hace un momento, mientras parecía que ardía México por la reforma judicial, una vez dada esta reforma judicial, que ya es constitucional, las cosas nuevamente están en paz, y tan en paz que el presidente de Estados Unidos manda a su esposa para que esté en esa ceremonia. Sabe que no va a haber mayor sobresalto, que su esposa puede viajar, pero más que pueda viajar tranquila, porque además va a venir seguramente con un alto dispositivo
de seguridad estadounidense, desde luego, como ha sucedido en otros momentos, agentes de Estados Unidos protegiendo a la figura política de Estados Unidos en territorio mexicano. Además, el mensaje que envía acompañando precisamente a quien va a ser la próxima presidenta de México, en este caso muy importante, muy significativo, que venga la esposa de Joe Biden, y la señora, déjenme ver cómo se llama, que se llama Bill, la señora creo que se llama Bill y lleva el apellido del señor Jill Biden. La señora asistirá, entonces la veremos por aquí. Ya veremos también qué otros personajes vienen, pero uno de los importantes va a ser esta señora precisamente. Interesante de estarlo viendo, de estarlo registrando el 1 de octubre con una ceremonia importante. En esto de ceremonias ya también hemos estado viendo cómo es que López Obrador, como Vicente Fernández y como otros grandes personalidades en México, se han estado despidiendo una y otra vez. El que muchos se despide, dicen, ¿verdad? Y López Obrador se despide una vez más en una nueva oportunidad este 16 de septiembre con el grito de independencia, donde muchos mexicanos lo acompañaron en ese grito. Hubo crónicas interesantes de cómo es que lo están despidiendo los mexicanos, los que son simpatizantes de él, y en eso también desde luego la oposición no le reconoce nada y más bien explotan la parte negativa de todo, como lo han hecho en estos 6 años, y en este caso aprovechan la llegada de Zedillo para estar dando sus opiniones sobre el proceso democrático en México, que para él pues se ha perdido Zedillo, se ha perdido de esos 24 años de proceso de democratización que ha vivido el país, y se lo ha perdido en todos los sentidos. Se lo ha perdido también porque se fue del país y vive en Estados Unidos, no ha hecho vida en México e insisto, y viene a dar sus puntos de vista sobre los procesos en México. Y significativo que los expresidentes se vayan, salvo Vicente Fox, que sí se fue a su rancho, pero ¿dónde está Peña Nieto? Se fue a España. ¿Dónde está Felipe Calderón? España. ¿Dónde está Carlos Neves de Gortari? En España también, me parece. ¿Dónde está Zedillo? Todos los expresidentes se van. ¿Se van por qué? Porque no les gusta México. Bueno, se han ido, lo hemos sabido, yéndose de empleados de las grandes transnacionales, además transnacionales que ellos mismos en sus sexenios favorecieron con contratos jugosos, con privatizaciones jugosas. Termina el sexenio y casualmente se van de empleados en órdenes internacionales de esas empresas, y Zedillo no fue la excepción. Se fue y está 24 años fuera del país, y eso sí nos viene a dar clases de democracia en México, cuando pues hay que entender precisamente el proceso en México, los procesos sociales. Hay que pisar el suelo mexicano, y por suelo mexicano me refiero, hay que conocer los problemas de los mexicanos en tiempo real, en su vida real. Zedillo no lo hizo mientras fue presidente y no lo ha hecho en 24 años que no vive en el país, y por el contrario Zedillo pues reprimió las causas, los movimientos sociales, le mandó al ejército, le echó encima al ejército a los zapatistas, al ejército zapatista de Liberación Nacional allá en Chiapas. Pidió la captura del entonces subcomandante Marcos, una vez que lo identificó con nombre y apellido y con rostro. Tal parece que estudiante profesor de Filosofía y Letras ahí en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Una vez que lo identificó, le mandó al ejército, le echó al ejército. Una persona entonces, Ernesto Zedillo, que no pisa el suelo común y corriente de los mexicanos, e insisto, nos quiere dar clases de democracia. Es difícil tomarlo en serio, pero esta oposición, este poder judicial lo invita a que se eche su speech, se le escuchó, y bueno, también seguimos en esta vida democrática de que cada quien diga lo que piensa, lo que siente, pero ¿cómo queda la oposición y cómo queda la Suprema Corte de Justicia, estos ministros? Hablando de los ministros, estos ministros que votan en contra o que están en contra
reforma judicial, pues parece ser que quedan pues en la orfandad, digamos. Se le acaban los voceros de calidad moral y tratan de traer a Ernesto Zedillo. No podían traer a Felipe Calderón porque tiene una inmoralidad muy, muy alta. A Carlos Salinas de Gortari también es un personaje muy, muy desgastado en su imagen. Peña Nieto, va a traer a Peña Nieto para que los defienda. Bueno, echaron cuenta para atrás. ¿Quién más? Pues invita a Zedillo, que medio fue demócrata, o fue demócrata porque le dio el poder a los panistas en el 2000. Bueno, tráetelo y que se eche su rollo, que dé unas entrevistas, y fue lo que hizo, ya se le escuchó. Por otro lado, Zedillo mismo, ¿qué representa Zedillo mismo en sí? Y ya con esto ya acabamos el asunto de Zedillo, porque estamos cayendo en lo que están haciendo los medios nacionales, hablando mucho del personaje, digamos, como dicen por ahí, se lanza la cascabel y ahí vamos detrás de ella. Pero es que Ernesto Zedillo representa precisamente esos intereses internacionales, que hay una parte que sí me parece de tener cuidado. ¿Qué son esos intereses internacionales? La parte que a mí me preocuparía es que esos intereses internacionales, esos mercados financieros internacionales, esas empresas transnacionales internacionales estén preocupadas porque México sea un ejemplo a seguir para América Latina o para cualquier otro país en el mundo, y que estén entonces haciendo intentando o iniciando dos cosas. Una, la desestabilización de México, y dos, la represión en América Latina para que no sucedan estos casos. Se ha dicho mucho de que es que no hay, respecto a la reforma judicial, es que no hay un ejemplo a seguir en el mundo y en América Latina, y también han recurrido, y es que en Bolivia no funcionó. Den chance, ¿por qué no pensar que el modelo mexicano es su propio modelo mexicano y que puede ser más bien ejemplo en otros países, en otras latitudes y longitudes del mundo? ¿Por qué no? En algún momento se le preguntó a López Obrador, cuando era candidato en el 2017-18, oye, ¿tú en quién te inspiras? Le pregunta a uno de los tantos periodistas de medios nacionales. ¿En quién te inspiras? ¿En Hugo Chávez? ¿En Castro? ¿Fidel Castro? ¿Y qué respondió él? Pues yo me inspiro en Madero, en Gustavo y Madero. Yo me inspiro en Benito Juárez. Pues claro, en los modelos mexicanos a seguir. ¿Para qué le buscamos más pies al gato? Y en este caso, ¿por qué no pensar que México es un ejemplo a seguir en este asunto de la reforma judicial? Vamos a ver cómo resulta, si se ve un reto importante para los mexicanos, pero la verdad es que lo hemos hecho bien como mexicanos, diría yo, lo hemos hecho bien en estos 6 años. Nos ha costado muchos años de dolorosas experiencias, como lo hemos visto, al menos desde finales de los años 80 a la fecha. Hemos aprendido y tenemos un país blindado. Yo lo decía desde la semana pasada, blindado. Y por cierto, déjenme comentar, blindado, me faltaron 2 pilares de ese blindaje, 2 puntales, digamos, de esa infraestructura con el cual se blinda México. Comentamos que hay un blindaje popular, la popularidad que tiene esta llamada cuarta transformación, el blindaje legislativo que cuenta con mayoría calificada, el blindaje judicial ahora que se desmantela, básicamente se va a desmantelar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se opone a toda transformación importante para México, un blindaje con las Fuerzas Armadas que reconocen a Claudia Sheinbaum como su comandante en jefe de esas Fuerzas Armadas, imagínense nada más. Pero también hay 2 blindajes más que no comenté: el blindaje de la presidencia misma, el decidir, y en este caso todo el partido Morena, y desde luego sí impulsada por López Obrador, el blindaje que representa la misma Claudia Sheinbaum como un personaje que viene de izquierda, y que durante la campaña vimos fotografías conmovedoras de cuando andaba tocando las puertas de casa por casa para tratar de promover la idea de lo que era Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, tratando de convencer a la gente de por qué habría que votar por Morena. Bueno, primero convertirlo en partido político, ella estuvo ahí, una persona de izquierda
que desde que era estudiante, desde el movimiento estudiantil de los años 88 que estamos comentando justamente cuando nacía el PRD, ella estaba como estudiante, estaba, bueno, me parece que incluso ya como profesora adjunta, no titular, desde luego, porque era muy joven, recién egresada de la carrera de física de la Facultad de Ciencias, y todo el mundo en ciencias está orgulloso de ella. Viene de izquierda a fin de cuentas, viene de toda esta trayectoria, de toda esta carrera de izquierda, y López Obrador dijo, ella es la más indicada, a diferencia de Marcelo Ebrard, por ejemplo, a diferencia de otros personajes que son de izquierda y que son muy leales a López Obrador, pero lo hubieran hecho, eso sí, diferente, que se les identifica, al menos a Marcelo Ebrard, más como el clásico tecnócrata, que en lo personal le tengo mucha simpatía a Marcelo Ebrard, pero no es como que de la trayectoria propiamente de izquierda que de Claudia Sheinbaum, y eso implica un blindaje de la misma figura presidencial con un personaje venido de izquierda, formado en la izquierda. Y otro blindaje que podemos estar comentando, añadiendo a los que comentamos la semana pasada, es sobre los mismos medios de comunicación. Un ejército de medios de comunicación llamados independientes. ¿Qué tan independientes de la figura presidencial? Pues no lo son, pero sí independientes de los medios corporativos y de los intereses económicos nacionales, que básicamente son uno solo, digamos. Los medios corporativos nacionales con las empresas importantes de México básicamente son lo mismo, con Grupo México, con el Grupo Salinas, en fin, básicamente esos grupos corporativos tienen sus medios de comunicación corporativos, y entonces cuando hablamos de comunicadores independientes nos referimos precisamente a los que no están alineados a ello y que están tratando precisamente, y que lo hicieron bien, me parece, además todos muy jóvenes, impulsando la idea de la cuarta transformación. Ese también implica un blindaje de comunicación en el cual no están incluidos, diría yo, periodistas, propiamente periodistas que sí se pueden decir periodistas serios, eso sí, que no le dan un cheque en blanco a López Obrador, que lo han enfrentado o lo han confrontado y han escrito en contra a veces de él, digamos, de sus posturas. Y de lo último que se ha visto en estos 3 días, o en este último fin de semana, es Hernán Gómez, muy crítico, pero en estos momentos dice que se siente desilusionado porque se dio la reforma judicial, y da sus razones. Y otro personaje también importante, un analista importante, en este caso no periodista, pero sí analista, Carlos Pérez Ricard, de el CIDE, investigador del CIDE, que tiene sus columnas de opinión en periódicos como Reforma y en otros medios, pero muy crítico, una persona que vale mucho la pena escuchar. También está en contra de esa reforma judicial, y vale la pena escucharlos de por qué se oponen a esa reforma judicial y por qué se sienten desilusionados, digamos, por haberse dado esa reforma. Y precisamente son una fuerza de comunicación desde la izquierda que no le dan el cheque en blanco a López Obrador. Y bueno, esa izquierda, esos periodistas de esa izquierda precisamente no son esa columna o parte de ese blindaje de comunicación llamado independiente con el que va a contar en adelante Claudia Sheinbaum. Digamos, un ejército de comunicadores, por no decirles periodistas, sí, comunicadores que lo hacen muy bien, lo hacen de manera exitosa, contundente, que van a estar en favor de Claudia Sheinbaum, porque precisamente si se cree en un proyecto, pues hay que defender ese proyecto, y a los comunicadores pues les toca también emitir sus puntos de vista en ese sentido, precisamente en oposición o en franca independencia de esos medios corporativos de los que ya conocemos de toda la vida. Lo que es cierto, a pesar de las oposiciones que tienen por ahora Hernán Gómez, Carlos Pérez y Ricard y otros personajes, es que en realidad pues no hay catástrofe. Pueden no estar de acuerdo con esta reforma, pero en realidad pues no hay catástrofes. Fue insistir, se dio la reforma en general en santa paz. Los mexicanos siguen con su vida. De hecho ya se levantó, me parece, ese paro del Poder Judicial. Ya se levantó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya le dio entrada a este asunto
como lo comentamos hace un momento. No hay catástrofe económica, el peso está volviendo a sus precios por debajo al menos de los 20. El peso se vuelve a apreciar y el dólar ya se está bajando por debajo de los 20 pesos por dólar, como se venía dando antes de esa discusión pública sobre la reforma judicial. No hay estallido social, se sigue escuchando a los opositores, siguen hablando sin que nadie se los impida. Hemos escuchado a Felipe Calderón, a Peña Nieto, a Felipe Calderón más por Twitter que por otra cosa, por X. A Cedillo recién lo escuchamos. En fin, a toda la oposición siguen hablando y nadie les dice que no y nadie los reprime, a pesar de que hablan del fin de la democracia y de una dictadura o de un imperio, o ya no sé de qué están hablando, pero de lo que no hablan es precisamente, no reconocen en que si algo se vive en México es cualquier cosa menos una dictadura. El país sigue pese a la oposición del mismo fuego amigo de estos periodistas de izquierda, muy reconocidos, muy respetables, y insisto, vale mucho la pena escucharlos, como también vale la pena escuchar a personas de derecha que tienen sus argumentos bien fundamentados. Uno de ellos me parece es Damián Cepeda, propiamente panista, militante del panismo. Me parece que vale mucho la pena escucharlo, porque además es crítico de su propio partido. Y otros personajes de derecha que vale la pena escucharlos, siempre y cuando tengan argumentos para escuchar y para también preocuparnos de precisamente en qué se puede estar equivocado desde la Cuarta Transformación, o en qué puede estar equivocado López Obrador. Pero en general las cosas en el país están bien, están tranquilas, están en paz. Y pues amigos, con esto vamos a terminar de compartirles con ustedes nuestros puntos de vista, con comentarios con los cuales estamos celebrando los 5 años de Resiliencia en Línea en Código Libre, y coincide con los 5 años del mismo Código Libre. En el momento en que me invitaron hace 5 años, 2019, me invitó Gerardo Ortega, nos tomamos un café justamente en Searte, otro espacio que vale mucho la pena visitar, que se volvió también uno de los espacios desde los cuales empezamos a hacer este programa, porque también en Searte tuvimos una entrevista precisamente para estos fines con Edith Barragán. Y son momentos que yo recuerdo, que yo atesoro con mucho cariño. Les voy a agradecer mucho que nos sigan acompañando, que nos hayan acompañado esos 5 años, y los voy a invitar a que nos sigan acompañando por todo el tiempo que ustedes quieran. Como lo dijo Felipe en uno de sus posts el día de hoy, quizá no tenemos mucha audiencia. Los que tenemos, la audiencia que tenemos, la verdad es que nos da mucho gusto, nos sentimos complacidos de que nos puedan estar escuchando cada semana. La verdad es que en lo personal me da mucho gusto cuando alguien sí nos ve en la calle y nos dice, tú estás en Código Libre. Y sí, la verdad es que ahí es cuando siento mucho orgullo de ser parte de este esfuerzo de comunicación en el cual están hoy al día de hoy, Gerardo, Felipe, Carla, a quien les agradezco como siempre, como cada semana, su participación, su apoyo para transmitirles este programa. Y a ustedes, desde luego, gracias por acompañarnos. Nos estaremos viendo la próxima semana. Me tomaré una semana de descanso. La verdad es que el cuerpo se lo necesita a veces. Y nos vemos entonces en 15 días, por favor. Gracias y hasta la próxima. Código Libre.